Hoy estuvimos en una movilización, los empleados públicos de la Administración Autonómica, recordamos, más de 35.000 empleados públicos sufrimos la precariedad, sufrimos los recortes desde el año 2010 en adelante, una bajada de sueldo, el aumento de jornada, la destrucción de empleo público y la precariedad del servicio público y de los empleos resultantes de ese servicio público. Nosotros tenemos frente a nuestro reto uno de los gobiernos más reaccionarios del Partido Socialista. Frente a la recuperación de derechos que se da en otras comunidades autónomas, en Asturias tenemos que soportar que la Administración Autonómica sea la única que tiene este tipo de jornada aumentada, porque de facto el resto de administraciones no la aplican. Sin embargo, nosotros eso nos generó miles de empleos desaparecidos en el ámbito de sanidad, en el ámbito de todos aquellos puestos que tenían turnos. Muchos compañeros y compañeras acabaron en la calle debido al aumento de jornada. Esa es una de las principales luchas que llevamos los empleados públicos. También nos penalizan con las enfermedades que soportamos con descuentos por ITs, también nos penalizaron bajándonos un 5% el salario y la congelación durante decenios de nuestros salarios. Si a eso sumamos la precarización que se establece en los empleos que crea la Administración, y si a ello sumamos la desaparición y destrucción de empleos públicos, nos da una administración autonómica peor o un servicio público de peor calidad y, sobre todo, la incapacidad de un gobierno para dar solución a sus propios empleados.